funciones que el empleador o el agente de retención haya efectuado a estos prestadores de servicio. ¿Bien? A ver, chicos, para esta clase lo que se ha contemplado en el desarrollo de la ficha es no solamente el tema de qué cosas son los ingresos por rentas de cuarta categoría, sino que también se ha contemplado esta mezcla que hay entre rentas de trabajo, que es cuarta y quinta. Bien, asimismo también en este punto vamos a desarrollar un pequeño caso práctico donde lo que se busca es calcular el impuesto a la renta anual, bien, en este caso para el trabajador, ¿no?, que perciba ambas rentas. Bien, entonces vamos a iniciar con este último punto de la teoría que habíamos visto sobre planillas y en este caso ahora recibos por honorarios, ¿no? A ver, chicos, acá tenemos las rentas de cuarta categoría. Como ustedes saben, estas rentas de cuarta categoría son las que provienen del trabajo individual y en forma independiente, ¿no es cierto? Bien, tenemos acá el inciso A, ¿no?, el inciso A, donde nos señala trabajo individual por el ejercicio de tu profesión, arte u oficio, ¿bien? Y donde tú emites pues tus respectivos recibos por honorarios. Y luego tenemos el artículo 24, el inciso B, te dice desempeño de funciones. Esto es en el caso para aquellos que perciben también rentas de cuarta categoría, pero tratándose, por ejemplo, de aquellos que desarrollan, por ejemplo, cargos de regidor, ¿no?, cargos de directores de empresas, bien, cargos de albaceas, síndicos, etc. Bien, entonces ellos están en el inciso B y, bueno, tienen otro tratamiento al momento del cálculo del impuesto, bien, sobre todo en el cálculo del impuesto anual. Pasa. ¿Qué tal? Bien, acá tenemos nuevamente el concepto que habíamos señalado hace un momento, ¿no?, cuando hablamos de este artículo 24 del inciso A del impuesto a la renta. Acá tú vas a encontrar que las rentas de cuarta categoría se conforman por estos ingresos del trabajo individual y también, en este caso, este trabajo que tú realizas como desempeño en ciertas funciones. ¿Bien? Luego, algunos puntos que nosotros debemos de tener en el caso de rentas de cuarta categoría es que, sobre todo cuando emites recibos por honorarios, hay un tema, ¿no? A ver, acá por ejemplo nos dice, ¿no?, si tú emites recibos por honorarios a personas, empresas o entidades calificadas como agentes de retención, estos te van a retener el impuesto a la renta por un monto equivalente al 8% del total de tus honorarios. Bien, ¿quiénes realmente te van a retener? Aquellos contribuyentes a los cuales tú les hayas prestado servicios, pero que estén pues en el régimen microtributario y en el régimen general. Bien, si tú prestas servicios y emites un recibo por honorarios a alguien que esté en el régimen especial o en el nuevo RUS, ellos no tienen por qué retenerte. Bien, a ver, ¿qué más te dice? Que no hay retención del impuesto cuando los recibos por honorarios que se paguen o acrediten y no excedan los 1.500 soles. Bien, entonces ahí la norma te señala, ¿no?, que si tú emites un recibo hasta el monto de 1.500 soles, no te van a efectuar retención alguna. Bien, si tú emites un recibo mayor a 1.500 soles, el agente de retención va a verse obligado a retenerte, ¿no? Es más, tú deberías emitir tu recibo por honorario con la retención del caso. Bien, a ver, pero hay salvedades, ¿no? Hay salvedades. A ver, muchachos, aquí entremos a hablar sobre el tema de la suspensión de las retenciones de cuarta categoría, ¿no? A ver, chicos, esta suspensión de retenciones de cuarta categoría tú lo vas a poder solicitar o gestionar a través de la página web de SUNAT, ingresando con tu RUC y clave SOL. Bien, donde ahí pues vas a tener que consignar, ¿no?, los ingresos aproximados que tú has obtenido en el año o piensas obtener en el año, ¿bien? Y de acuerdo a lo que tú hayas colocado como ingresos anuales proyectados,
en este caso, el sistema va a generar la constancia de suspensión de retenciones. Bien. Ahora, ¿en qué casos tú puedes, se entiende, ¿no?, que deberías o puedes solicitar esta suspensión de retenciones de cuarta categoría? A ver, primero, si tú proyectas que tus ingresos en el 2025, tanto ingresos por cuarta y quinta categoría, que son tus rentas de trabajo, bien, no superen el monto de 46.813. Bien, este es el monto para el ejercicio 2025. Bien, si tú percibes otros ingresos de cuarta categoría, las que están detalladas en el inciso B, bien, entonces se entiende que estos ingresos proyectados en el 2025 no deben de superar los 37.450. Estos montos límites van a ir variando año tras año. ¿Por qué? Porque como esto está en relación a la UIT, y la UIT todos los años aumenta, entonces esto también. Bien. ¿Qué más nos dice, no? Que puedes solicitar siempre y cuando cumplas estas condiciones, ¿no?, tratándose de la proyección anual. Bien. Y luego también tienes los otros límites. En este caso, son los límites de ingresos mensual, ¿no? A ver, cuando tú eres perceptor de rentas de trabajo, se pueden dar las siguientes situaciones, ¿no?, en las cuales tú únicamente percibas rentas de cuarta, ¿bien? El otro caso es que únicamente o exclusivamente percibas rentas de quinta, y el otro es que percibas las dos simultáneamente, ¿bien? Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? También tú podrás solicitar, bien, o gestionar tu constancia de suspensión de retenciones de cuarta. Te dice, ¿no?, si tú percibes únicamente rentas de cuarta, ya, se entiende que el monto mensual límite, bien, va a ser 3.901 soles, bien. Si percibes rentas de cuarta y de quinta al mismo tiempo, se entiende que mensualmente no debes de superar los ingresos de 3.901 soles, bien. Y tratándose en este caso de las rentas que están contempladas en el inciso B del artículo 24 de la ley, bien, te dice que tus ingresos no deberían superar en forma mensual 3.121 soles, ¿bien? Y ahí también te detallan los topes anuales que habíamos visto anteriormente, ¿bien? Entonces, chicos, este punto, a ver, en la práctica se da lo siguiente, ¿no?, que a veces tú puedes proyectar, por ejemplo, ingresas a un trabajo donde, digamos, tú percibes rentas de cuarta, bien, rentas de cuarta, ¿ok? Supongamos que contratas, ¿no? Incluso en el sector público, ¿no? A veces cuando ingresas como CAS es rentas de cuarta, bien. ¿Qué ocurre, no? Que, por ejemplo, cuando tú ingresas a un trabajo, a veces no tienes a ciencia cierta cuánto tiempo vas a estar ahí, si te van a ir renovando el contrato o no, ¿verdad? Entonces, de repente a ti te pueden plantear un sueldo, digamos, de 5.000 soles mensuales, ¿bien? Entonces tú dices 5.000 soles mensuales, pero 5.000 soles se pasa del límite mensual, ¿no? Entonces tú dirías, no debería yo gestionar mi suspensión de retenciones de cuarta categoría. Sin embargo, igual lo puedes hacer, ¿bien? Lo importante, o el detalle, mejor dicho, está al momento que tú consignas los ingresos para poder solicitar esta constancia de suspensión, ¿bien? Si tú pones que, proyectándote, ¿no?, que vas a obtener en el año 60.000 soles, porque dice 5.000 por 12, obviamente tu constancia va a salir rechazada, ¿no?, porque vas a superar el límite de 46.813. Pero si tú pones montos menores a este ingreso anual que está como límite, tu constancia va a salir pues aceptada, ¿bien? Y por lo tanto, tú, por ejemplo, ¿no?, ingresas a trabajar a un sitio, ya, te van a pagar 5.000 soles mensuales, tú igual gestionas tu constancia de suspensión, y esta persona, tú le entregas la constancia y vas a poder emitir tu recibo por honorarios sin la retención, es decir, para que te paguen los 5.000 líquidos, ¿bien? Ahora, si tú sigues trabajando en ese mismo lugar por el mismo monto, va a haber un momento en que tú vas a llegar, en este caso, al tope
anual, ¿sí? Por ejemplo, si tú entras a trabajar en enero con 5.000 soles mensuales, ¿en qué mes ya estarías sobrepasando ese límite anual? Octubre. En octubre, Más o ¿verdad? menos. Es decir, tú, por ejemplo, hasta el mes de septiembre podrías emitir un recibo por honorarios sin retención, pero a partir de octubre, como ya sabes que estás llegando a ese límite anual y vas a sobrepasar ese límite anual, ahí sí, ¿no? Emites tu recibo, pero con la retención del caso. Bien, incluso a veces cuando tú entras a trabajar bajo este régimen CAS, que es rentas de cuarta, tú igual, ¿no? Ya sacas tu retención, pero a veces el mismo empleador, justo en el mes en que tú ya estás llegando a este tope, solitos te empiezan a retener, ¿no? Porque tú sabes que en un régimen CAS ahí no emites recibos por honorarios, ahí básicamente te dan una boleta de pago. Bien, entonces ahí mismo el empleador se da cuenta, ¿no? Detecta de que tú ya estás sobrepasando estos límites y solito te va a retener. Bien, bien, porque está bueno en la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces hay formas en las que tú puedes, pues, en este caso, acceder, ¿no? A tu suspensión de retenciones del cuadro. ¿Eh? A ver, tú ya sabes que esto aplica sobre todo para que no te retengan cuando emites un recibo mayor, pues, a 1.500 soles, ¿no es cierto? A ver. Luego tienes lo siguiente, ¿no? Ciertos puntos en relación a esta suspensión de retenciones de cuarta categoría. Te dice que lo puedes presentar desde el mes de enero de cada año. Bien. Realmente lo puedes presentar en cualquier mes durante el ejercicio. Bien. Lo importante es que una vez que tú lo presentas, recién se activa a partir, pues, del día siguiente. Es decir, si tú hoy gestionas tu constancia de suspensión de retenciones y hoy se te ocurre emitir también un recibo por honorario por un monto mayor a 1.500, no vas a poder, en este caso, evitar el tema de la retención, ¿no? Tendrías que emitir tu recibo recién, pues, al día siguiente. ¿Ok? Eso es lo que... A ver, ¿qué más nos dice? ¿No? La solicitud se presenta usando clave SOL, SUNAT virtual, y en el cual se genera con el formulario 1601. Luego nos habla también sobre la duración, ¿no? De la constancia de suspensión de retenciones de cuarta categoría. En este caso, una vez que tú gestionas o ya tienes tu constancia de suspensión de retenciones de cuarta, esto solamente dura hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el cual gestionaste la constancia. Bien, nada más. Ahora hablemos sobre los pagos a cuenta, ¿no? Los pagos a cuenta o los pagos directos, que son realmente los pagos que efectúa el mismo contribuyente, ¿bien? El mismo trabajador. Y esto lo tiene que efectuar mediante la declaración del formulario 616, ¿bien? Esos trabajadores independientes, ¿no? A ver, acá por ejemplo nos menciona, ¿no? Como trabajador independiente bajo determinados supuestos, también puedes estar obligado, ¿no? A presentar declaración mensual y a realizar el pago a cuenta correspondiente aplicando la tasa del 8% al total de tus honorarios. Bien, te dice que este pago a cuenta y declaración mensual lo deben de realizar en aquellos casos en que el monto de la retención no cubre el impuesto total del ingreso mensual. Es decir, hay situaciones en las cuales tú emites varios recibos por honorarios en el mes. Bien, y si estos recibos por honorarios en el mes superan este límite mensual que ya hemos visto, tú realmente estarías, pues, obligado, ¿no? Obligado a declarar en forma mensual el total de tus honorarios y realizar el pago a cuenta del impuesto a la renta por cuarta categoría. Bien, a ver, entonces nuevamente recordemos estos topes, ¿no? Estos topes. A ver, te dice, ¿no? ¿Cuándo no te encuentras obligado a declarar y realizar pagos a cuenta, ¿no? Ya sabemos que en el caso de que tú percibas únicamente rentas de cuarta categoría, el tope mensual es 3.901. Bien, si tú emites recibos por honorarios por importes mayores a estos, se entiende que deberías presentar tu formulario 616, consignando el total de tus honorarios. Es más, el formulario 616 solito te jala todos los recibos que has emitido en el mes. Bien, ni siquiera tienes
consignar cómo se te está pagando, ¿no? Bien. A ver, el tope ya sabemos, ¿no? 3.901. Entonces, si tú emites varios recibos por honorarios, ¿bien? A diferentes agentes, sobre todo agentes que no te pueden hacer retención, ¿bien? Ahí tú estarías pues obligado a presentar tu declaración mensual, ¿bien? Entonces, si por ejemplo, ¿no? tú emites recibos por honorarios a varias personas naturales, las personas naturales no son pues agentes de retención, ¿no? Por ejemplo, emites recibos por honorarios a personas que están en el nuevo RUS, ellos no te van a retener, ¿bien? Entonces, ahí, ¿quién va a ser el obligado a justamente pagar el impuesto, ¿no? respectivo? Va a ser pues el mismo contribuyente a través de la declaración. Si te hacen retención, supongamos, emitiste varios recibos por honorarios y por todos los recibos por honorarios justo le emitiste a agentes de retención y te retuvieron, entonces ahí ya no estarías obligado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya está pagado el impuesto. ¿Bien, chicos? A ver, pero lo normal es que emitas tanto a agentes de retención como también pues a personas que no te pueden retener, ¿no? Entonces en esos casos igual te ves obligado a presentar la declaración mensual. ¿Bien? A ver, luego te dice el otro punto, ¿no? La otra situación donde la persona percibe rentas de cuarta y quinta, ¿no? Acá también, teniendo en cuenta el tope mensual, tienes que presentar pues tu declaración mensual, ¿eh? Luego tenemos el otro punto cuando se trata de ingresos por rentas de cuarta categoría, en el caso pues de directores de empresas, síndicos, ¿no? Albaceas, etcétera, regidores, tenemos este tope mensual, ¿no? Se entiende que si tienen ingresos superiores a este tope, deberían también presentar su declaración mensual y efectuar el pago del impuesto que les corresponde. ¿Bien? A ver, ahora tenemos este esquema que nos hace recordar un poquito sobre el cálculo del impuesto anual. Bien, el cálculo del impuesto anual, ¿no? A ver, chicos, por ejemplo, ¿no? Este es el tema del mensual, donde al monto de tus honorarios, ¿sí? Se le aplica la tasa del 8% y ese será pues tu pago a cuenta, ¿sí? Pero acá tenemos el cálculo del impuesto a la renta anual, ¿bien? Por rentas de trabajo y específicamente por rentas de cuarta categoría. A ver, chicos, cuando tú eres únicamente perceptor de rentas de cuarta, ¿no? Y solamente sobre estas rentas de cuarta, ¿cómo va a ser el procedimiento, mejor dicho, para calcular el impuesto? Simplemente, al total de tus rentas de cuarta categoría que has obtenido en el año, le vas a descontar por todo concepto de gasto el 20% de ese total de rentas de cuarta. Bien, la diferencia se entiende que va a ser el total de tu renta neta de cuarta categoría. Bien, y sobre ello, si es el único ingreso que tienes, se aplicarán pues las tasas del impuesto a la renta, ¿no? Que ustedes saben bien que son tasas por tramos y acumulativas. Bien, vamos a ver. Eso sí, en el caso de otras rentas de cuarta categoría, las que están detalladas en el inciso B, estas no tienen esa deducción del 20%. ¿Ya? A ver. Luego tenemos este esquema, que son los gastos adicionales por 3 UITs para rentas de trabajo. A ver, chicos, cuando tú determinas tu renta de trabajo, sobre todo de cuarta categoría, ¿no? Una vez que has hecho la sumatoria total de tus rentas de cuarta, le has deducido el 20%, ¿no? Tienes el monto de tus rentas de cuarta, de ahí tú tienes que hacer otra deducción adicional, ¿no es cierto? Primero tienes la deducción fija de ley, que son las 7 UITs, que se aplica tanto para rentas de cuarta como para rentas de quinta. ¿Bien? Pero aparte también tienes otra deducción, ¿no? Que son la deducción adicional de 3 UITs, ¿bien? Que aplica también tanto para rentas de cuarta como para rentas de quinta. Bien, esta deducción adicional de 3
sustento o subarrendamiento. Si tú en el ejercicio has estado, digamos, o has tenido gastos por alquiler, entonces entiende que tú vas a poder deducir dentro de este esquema de los gastos adicionales de las 3 UITs el 30% de ese monto total de los arrendamientos que has estado pagando, ¿bien? O alquileres que has estado pagando. Pero no es que tú solamente lo declaras pues en la EJ anual como gasto deducible, sino que realmente tiene que estar pues sustentado. Ahora, ¿cuál sería el sustento para este gasto de arrendamiento? ¿Cuál es el sustento para este gasto de arrendamiento? Aparte del monto que pagas, ¿no? Pongamos, pagando contra el cliente. ¿Qué otra cosa más tiene que haber? Y no nace tanto de ti, sino del que te alquila. El pago del 5%, claro, el pago de, en este caso, del impuesto a la renta de primera categoría, que está cancelando el arrendador. Bien, se entiende que él, por ese alquiler que tú estás pagando, tiene que pagar pues impuesto a la renta de primera categoría con el formulario 1683. Entonces, él declara ese formulario, va a consignar ahí tus datos de identificación, y luego va a colocar pues el monto que le estás pagando supuestamente y se va a calcular de inmediato el impuesto. Entonces, de esa forma es que tú vas a poder sustentar estos gastos de arrendamiento. Es más, cuando tú ingreses a tu declaración jurada anual, si tu arrendador ha estado pagando, declarando y pagando, ¿no? En este caso, el impuesto a la renta de primera categoría, te van a aparecer los formularios 1683 con su respectivo número de orden. Bien, si no te aparecen es porque simplemente tu arrendador, bueno, no está declarando ni pagando impuestos. Luego tenemos acá el otro gasto que se entiende son estos gastos por sustentados, mejor dicho, con recibos por honorarios, ¿no? ¿Bien? De alguna profesión, arte, oficios o actividades, ¿bien? Y también, digamos, recibos por honorarios emitidos por médicos y odontólogos, ¿bien? Entonces, chicos, en el caso de tener gastos que hayas efectuado, ¿no? O contratación de servicios en los cuales se hayan emitido recibos por honorarios, también van a ser deducibles para efectos de la determinación de tu impuesto a la renta por rentas de trabajo, ¿bien? El tope, 30%. Se entiende que esto también tiene que estar pues sustentado, ¿no? Sobre todo, chicos, en el caso de los recibos por honorarios donde los topes de la emisión de repente superen el límite de la bancarización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú contratas a alguien y te emite un recibo por 1.000 soles, ahí no hay obligación de que sea bancarizado. Puedes pagarlo en efectivo, ¿no? Normal. ¿Bien? Pero si alguien te emite un recibo por honorarios mayor a 2.000 soles, debería estar bancarizado, ¿sí? O 2.000 soles ya debería estar bancarizado. ¿Bien? Lo mismo para el tema de los arrendamientos, ¿no? También hay que tener en cuenta al momento de los pagos el límite de la bancarización. ¿Bien? Luego otro gasto que también puedes deducir para efectos de la determinación de tu impuesto es el salud que pagas por trabajadores del hogar. Esto sí lo deduces al 100%. Y luego otro gasto es el de hoteles y restaurantes, ¿bien? Sobre los consumos que hayas realizado por un tope de hasta 15%. ¿Bien? 15%. Se entiende que en este caso el sustento está en el comprobante de pago, ¿bien? Específicamente boleta de venta electrónica, ¿bien? Donde hayan consignado tu número de DNI, ¿ok? Si no tiene tu número de DNI, ¿cierto? No, ni siquiera va a aparecer en tu declaración. Bien, chicos,
rentas de trabajo. Si bien estamos tratando acá rentas de cuarta, realmente estas deducciones aplican tanto para rentas de cuarta como para rentas de quinta. Y sobre todo se toman en consideración al momento de qué? De la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Bien. Otra cosa adicional es que, por ejemplo, la semana anterior, sí, la semana anterior nosotros habíamos visto retenciones de quinta categoría, ¿no? Y al momento de que el empleador proyecta, ¿no? Proyecta cuál va a ser el impuesto que en este caso se tiene que retener, ustedes se habrán podido percatar que en esa proyección no entra, por ejemplo, esta deducción, ¿no? Solamente entra la deducción de las 7 UITs. Esta no va a entrar. ¿Por qué? Porque no hay forma de saber cuántos gastos deducibles por estos conceptos tú vas a tener en el año. Entonces, es por ello que no entra, pues, no entra. Bien, tú no sabes con cuántos restaurantes te vas a meter a comer, ¿no? Durante el ejercicio, ¿no? O a quienes vas a contratar y te van a emitir recibos por honorarios, etcétera. No hay forma, ¿no? Recién lo sabes cuando ya terminó el ejercicio. Bien, es por eso, chicos, que si bien, por ejemplo, los que perciben rentas de quinta, sobre todo únicamente rentas de quinta, si bien ellos están cumpliendo, ¿no? Con el pago de su impuesto vía retención, y no están obligados a presentar declaración jurada anual, igual muchos lo hacen. ¿Por qué? Por este tema, ¿no? Por los gastos deducibles adicionales. ¿Por qué? Porque esta deducción de gastos adicionales a ellos les puede generar un saldo a favor de impuesto a la renta y por lo tanto pedirlo en devolución, ¿no? ¿Por qué? Porque es indeducible, ¿no? Es decir, va a restar a su renta anual que había sido proyectada. Bien. A ver, vamos entonces a ver un casito. Vamos a plantear este casito. A ver, muchachos, acá tenemos un caso práctico donde una persona emite una serie de recibos por honorarios, ¿no? Te dice en junio del 2024 porque ha realizado los siguientes trabajos. Bien, y bueno, acá tenemos, por ejemplo, un primer recibo, ¿sí? De 4.500, tiene otro recibo emitido a Papelería 20, una empresa, ¿no? Por 2.100. Bien, tienes este recibo que ha emitido también, se entiende, a otra empresa, Centro Médico Sanitos, 180, por 450 soles. Tienes este recibo por honorarios, donde lo ha emitido por 1.500 soles a una persona natural, bien, identificado con DNI. Y luego tenemos otro dato más, ¿no? Otro recibo por honorarios que he emitido, por ejemplo, acá a la empresa Almacenes Norte por 1.450. Y tenemos otro recibo por honorarios que ha emitido a la familia Cernaque Torres, personas naturales, ¿bien? Por 3.000 soles, para lo cual emitió este número de recibo, ¿no? Entonces tenemos recibos emitidos desde el E185 hasta el E109. Bien, acá ¿qué nos pide? Nos piden, tomando en cuenta que suele tener este movimiento similar todos los meses, se solicita realizar los cálculos relacionados a las rentas de cuarta categoría, tales como la retención, pagos a cuenta, importes netos, entre otros. Básicamente acá nosotros tenemos que fijarnos lo siguiente, ¿no? Si esta persona, de acuerdo a los ingresos que tiene en el mes, estaría obligado a pagar su pago a cuenta de impuesto a la renta. Bien, entonces, por ejemplo, sumando acá nomás el primer recibo que es 4.500 y el otro que es 2.100, ¿no? Y encima el ejercicio te dice, ¿no? Esta persona regularmente tiene estos ingresos. Bien, entonces la pregunta es, ¿va a estar obligado a presentar su declaración mensual? Sí, ¿verdad?
va a estar obligado a presentar su declaración mensual. Bien, ahora, tú acá te puedes percatar que hay recibos que emite a empresas, ¿sí? Hay recibos que emite a empresas y hay recibos que está emitiendo a personas naturales. Como acá no nos hacen indicación sobre qué régimen está la empresa, ¿bien? Podemos asumir que en este caso estas empresas están haciendo una retención. Bien, entonces, por ejemplo, acá, por este recibo habría retención, ¿no es cierto? Retención. Por este de acá también, ¿sí? Papelera 20, empresa, y recibo mayor a 1.500 soles. Por este de acá es una empresa, pero recibo menor a 1.500, no hay retención. En este de acá se ha emitido a una persona natural, así el recibo sea mayor a 1.500 soles, no va a haber retención. Bien. Luego tenemos este recibo emitido a Almacenes del Norte, allá recibo menor a 1.500, tampoco hay retención. Y este último recibo, que si bien es de 3.000 soles, ha sido emitido también a una persona natural. Bien, entonces no le van a efectuar retención alguna. Sin embargo, por todos estos ingresos que ha tenido en el mes de junio y que normalmente los tiene, bien, va a tener que presentar su declaración mensual. Bien, ¿qué declaración mensual? Haya su formulario virtual 616 trabajadores independientes. Bien, entonces vayamos acá simplemente al detalle de lo que hemos visto. ¿Ya? A ver, muchachos, ya hace un ratito hemos identificado qué recibos se le va a efectuar retención y cuáles no, ¿verdad? Bien, aquí está el detalle, el monto de cada uno de los recibos que hemos visto en la diapositiva, los cuales suman 13.000 soles. Bien, tenemos acá el monto de las retenciones que le han efectuado, se entiende, sus agentes de retención. Bien, una vez que ella tiene esto detallado, tiene que proceder ¿a qué? A la declaración y también a efectuar su pago a cuenta. Bien, esto lo haces mediante el formulario virtual 616. Cuando tú ingresas al formulario virtual 616, te va a jalar todos los recibos que tú has emitido en el mes. Bien, como les mencioné, ¿no? Si de repente por ahí algún recibo no te aparece, tú tendrías que entrar a registrar el pago del recibo, ¿bien? Porque posiblemente por esa razón no te aparecería. Bien, entonces acá tenemos que la base imponible por sus honorarios es 13.000 soles. En forma automática se va a calcular el 8% y por lo tanto el impuesto es 1.040, ¿bien? Pero a esto se le va a descontar los montos retenidos, que en este caso suman 528. Por lo tanto, él tendrá que pagar 512 en el mes. Es decir, cuando entras al formulario 616, muy aparte, ¿no?, del tema de los honorarios, te aparecen todos tus recibos, incluso aquellos que has efectuado, obviamente te han efectuado retención y por lo tanto esas retenciones se van a descontar. Bien, se van a descontar para el momento que tú quieras ejecutar tu pago a cuenta del impuesto a la renta. Bien, entonces la declaración del formulario 616 es bastante sencilla. Bien, realmente con este tema de la emisión de comprobantes electrónicos, muchachos, tanto en tu declaración mensual como esta, como en una declaración anual por rentas de trabajo, te aparecen todos los datos. Tú lo único que tienes que realizar es corroborar, ¿no? Corroborar de que todos ellos sean correctos, ¿no? Que de repente alguno no esté duplicado, que de repente te hayan considerado todas las retenciones que te han efectuado en el año, etc. Bien, de todas maneras uno siempre tiene que revisar. Bien, luego tenemos otro caso práctico. ¿Ya? A ver, este caso práctico, muchachos, acá nos señalan lo siguiente, ¿no? Te dice que por el ejercicio gravable el señor Sotomayor es asesor legal, ¿no?, identificado con RUCTAL,
y ha percibido ingresos por el ejercicio tanto dependiente e independiente, ¿bien? Según se indica a continuación. A ver, te dice que el señor Sotomayor laboró de manera dependiente en la compañía importadora y distribuidora Atlantic Sac, percibiendo los siguientes ingresos, ¿no? Es decir, acá primero nos están detallando cuáles son sus ingresos por rentas de quinta, ¿bien? Rentas de quinta. Y bueno, nos menciona, ¿no?, su sueldo. Ahí está, 18.543, remuneración mensual, más 2 gratificaciones adicionales, las gratificaciones de ley, julio y diciembre. Bien, a ver, ya sabes que esto es remuneración computable, ¿verdad? Para efectos de la determinación del impuesto de la renta, bien, anual en este caso, ¿no? Luego te dice un monto equivalente a una remuneración bruta como parte de su CTS. Les pregunto, ¿esto entra para el cálculo del impuesto a la renta de quinta? La CTS. ¿Entra o no entra? A ver, para efectos del cálculo del impuesto a la renta de quinta hay ciertos ingresos que uno recibe y que no son grabados, ¿eh? O mejor dicho, están pues inafectos. Uno de esos conceptos es la CTS. Bien, si tú recibes, por ejemplo, alguna pensión, ¿no?, vitalicia, pensión de jubilación, tampoco. Así tú lo percibas en el ejercicio, no entra al cómputo para el cálculo del impuesto a la renta. Bien, si tú de repente estás teniendo, digamos, estás recibiendo algún ingreso por licencias, ya sea de maternidad, ¿no?, de repente has tenido un accidente, ¿no?, y tienes una incapacidad temporal y estás recibiendo, ¿no?, obviamente un ingreso. Si bien esto se genera por una relación de dependencia, pero este ingreso no está afecto para el cálculo del impuesto a la renta de quinta. Bien, entonces acá en el caso de la CTS no va a entrar para el cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría. Bien, seguimos. Luego te dice, ¿no?, una gratificación extraordinaria por cumplimiento de metas en diciembre por el monto equivalente a 4.500. Hasta ahí, por ejemplo, esta gratificación extraordinaria sí va a entrar al cómputo. Bien, sí entra al cómputo. Luego te dice, en octubre decidió vender parte de sus vacaciones, por lo que percibió por dicho concepto 5.700, ¿no? Seguro que vivió 15 días, una semana, bueno, el tope es hasta 15 días. Ya, listo. Entonces estos 5.700 de ingreso también van a entrar al cómputo. Bien, van a entrar al cómputo del impuesto a la renta. Seguimos. ¿Qué más te dice? Que la empresa le encargó analizar las posibles contingencias tributarias de su sucursal situada en Argentina, requiriéndole por dicho servicio la emisión de un recibo por honorarios por 5.912 soles. Al respecto cabe mencionar, te dice que dicho servicio, al ser efectuado por la misma empresa con la cual mantiene en forma simultánea una relación laboral de dependencia, se va a considerar rentas de quinta categoría, ¿no? Ya en la semana anterior, cuando vimos algunos conceptos sobre estas rentas de quinta categoría, habíamos visto este punto, ¿no? Cuando tú en forma simultánea trabajas para una empresa y también a la vez le emites recibos por honorarios, la suma de ambos ingresos se consideran rentas de quinta categoría. ¿Bien? Así hayas emitido el recibo por honorarios con su restricción respectiva, pero al momento del cálculo del impuesto anual se va a considerar todo como rentas de quinta categoría. Bien. Luego tenemos la bonificación extraordinaria, ley 29.351. Esta bonificación extraordinaria justamente es la bonificación por esta gratificación que recibes en estas patrias y en Navidad. Bien, el 9%. Luego te da el dato de las retenciones de quinta categoría que le han efectuado a esta persona. Bien, a ver, veamos qué más hay de datos acá.
Luego, por ejemplo, acá nos dan los datos de las rentas de cuarta categoría que también ha obtenido esta persona en el ejercicio 2024, ¿no? Se entiende que todo ello, ¿sí? Todo esto son los recibos por honorarios que ha emitido en el ejercicio 2024, ¿bien? Aquí está el impuesto resultante, se entiende que es el 8%, ¿bien? De los cuales, dentro de todos estos honorarios que ha emitido, le han efectuado retenciones ciertas empresas, ¿bien? O agentes de retención, y al momento que él ha declarado sus 616, simplemente ha efectuado pues el pago de lo restante, ¿no? Bien, para completar su pago a cuenta. ¿Okay? Entonces acá nosotros tenemos el dato de el total de honorarios que ha emitido en el ejercicio 2024 y tenemos también el dato de el pago del impuesto a la renta mensual que ha ido efectuando. Bien, vamos a ver si hay algo más. Dentro de ello también nos dan estos datos, ¿no? Te dice que esta persona ha tenido gastos personales para la deducción adicional de 3 UITs, servicios médicos y odontológicos por 3.500, gastos por arrendamiento de inmueble, 30.000 soles, es salud trabajadora del hogar por 1.107 soles. Bien, ahora lo que te piden es que tú calcules el impuesto a la renta por estas rentas de trabajo y determines, ¿no?, si hay impuesto a pagar o saldo a favor en el ejercicio 2024. Bien, bien chicos, entonces procedamos a la resolución del ejercicio, ¿ya? Luego de ello pueden tomar un pequeño descanso porque creo que ya se les está dando sueño ya cuando están con la luz apagada, creo que les da más sueño. A ver, chicos, ¿está bien o estoy hablando de repente muy rápido? ¿No? ¿Sí? Ah, ya, porque ya no sé directo allá. Ya, listo. A ver, vamos a ver. Entonces, voy a ir acá el archivo en el enunciado para no estar cambiando a cada rato de pestaña. Bien, chicos. A ver, veamos. A ver, primero tenemos nosotros esta plantilla, ¿ya? Esta plantilla es muy similar a la que habíamos trabajado anteriormente, solo que en la anterior solamente estábamos considerando rentas de quinta. En este caso ya estamos considerando la totalidad de las rentas de trabajo, ¿bien? Es por ello que en esta plantilla tú encuentras esta casilla para que puedas detallar las rentas de cuarta categoría, la deducción que le corresponde a las rentas de cuarta categoría, ¿bien?, por todo concepto. Acá tenemos la renta neta obtenida, ¿no?, por el ejercicio individual, que se entiende la diferencia, ¿no?, de esta renta bruta menos el 20%, ¿bien? Luego, acá tienes otras rentas, se entiende que estas son las detalladas en el inciso B de la ley del impuesto a la renta, ¿bien?, pero también son rentas de cuarta, ¿bien? Luego tienes acá el total de rentas de cuarta categoría, que se entiende que proviene de la sumatoria, ¿no?, de la sumatoria de tu renta neta obtenida en el ejercicio individual, más otras rentas que hayas podido tener por cuarta categoría. Bien. Luego tienes el total de rentas de quinta. Acá tienes que detallar cuánto es el total de tus rentas de quinta. Bien. Luego tienes esta casilla donde se hace la sumatoria de ambas rentas. Bien. Luego tienes acá la deducción de las 7 UITs, estas son fijas de ley, ¿ok? Y tienes acá esta deducción de 3 UITs adicionales, ¿no?, que son por los gastos que hemos visto y que pueden deducirse para efectos de la determinación del impuesto. Bien, luego tenemos acá el total de la renta neta de cuarta y quinta categoría, que serían la renta neta de trabajo. Bien, a ver, y acá tienes, por ejemplo, la deducción por impuesto a las transacciones financieras, en el caso lo hubiera, deducción por donaciones, en el caso hayas realizado alguna donación, pero esta solamente tiene un límite, ¿no?, que es hasta el 10% de la renta imponible de trabajo, ¿bien? Y no es por cualquier donación que uno realice la deducción, sino que tú
obligaciones, ¿bien? Y que está calificada así por la SUNAT, es decir, que tiene su resolución, ¿bien? De intendencia en la cual está calificando como entidad receptora de donaciones, ¿bien? Si tú haces donaciones a cualquier otra entidad que no está calificada de esta forma, simplemente tu donación es de ¿bien? Luego tienes la renta de fuente extranjera, ¿no? En caso que tú estés percibiendo otras rentas, aparte de las rentas que percibes aquí en el Perú, también tendrías que agregarlas, ¿bien? Aquí están las rentas de fuente extranjera, ¿no? Tú ya sabes que acá los contribuyentes domiciliados, tributamos tanto por tus rentas de fuente peruana como rentas de fuente extranjera, ¿no? Luego con ello vas a tener el total de la renta imponible de trabajo, ¿eh? El total de la renta imponible de trabajo. Una vez que obtienes la renta imponible de trabajo, entonces esa va a ser la base imponible para el cálculo del impuesto, ¿bien? El impuesto ya sabes que es por tramos y acumulado, ¿no es cierto? A ver, luego tienes lo siguiente, ¿no? Una vez que se ha calculado el impuesto, se entiende que le tienes que deducir, ¿no? Deducir o restar todos los créditos que tienes contra este impuesto de la renta anual, que en este caso son los pagos directos o pagos a cuenta que hayas efectuado por tu impuesto a la renta de cuarta categoría, de repente efectuaste por ahí un impuesto directo por impuesto a la renta de quinta, cosas raras, pero se da también en estos casos, y las retenciones, ¿eh? De cuarta. Y luego de ello se entiende que te puede resultar o bien un impuesto a pagar o saldo a favor del fisco, ¿sí? Saldo a favor del fisco, o en todo caso también te puede salir un saldo a favor del contribuyente, ¿eh? Si te sale saldo a favor del contribuyente, pides la devolución a la SUNAT. Bien chicos, ahora entonces veamos. Ahí va nuestro museo. A ver, primer punto, ¿no? Nos dice que el señor, ¿sí se ve, no? Sí se ve, ¿no? A ver, el señor Juan Sotomayor Rodríguez laboró de manera dependiente en una compañía importadora, ¿no? Atlantic, ¿bien? Y percibe los siguientes ingresos, ¿se entiende? Ingresos de quinta categoría, ¿bien? A ver, el primer ingreso que percibe es su remuneración mensual, ¿no? En este caso es 18.540. Bien, entonces, acá le he puesto un cuadrito para ir llenando mis rentas de quinta. ¿Por qué? Porque en esta plantilla tú tienes que colocar ya el monto total de las rentas de quinta. Entonces, vamos a ir detallando cómo están conformadas todas estas rentas de quinta que van a entrar al cómputo del cálculo del impuesto. Bien, entonces acá tengo una primera renta que son las remuneraciones, ¿no? En este caso yo voy a multiplicar 18.543 por 12, ¿verdad? Por 12 meses del año. Bien, ahí está. Listo. ¿Qué más te dice? Que también recibe sus dos gratificaciones adicionales de julio y de diciembre. Ya acá tengo otra segunda renta que entra al cómputo, que son las gratificaciones, ¿no? En este caso, ya sabemos que es 18.543 por 2. ¿Sí? Listo. Bien. Ahora, punto número 3. Sobre estas gratificaciones tenemos que adicionar el 9% de bonificación extraordinaria. ¿Ya? Entonces acá le voy a poner. Esto acá para colocar los conceptos. Acá, remuneración mensual. Le voy a poner anual una vez, ¿ya? Porque obviamente ya está. Ya, acá la gratificación
Continuamos. Luego nos señala que tiene un monto equivalente a una remuneración bruta como parte de su compensación por tiempo de servicio. Esto no ingresa al cómputo, bien, no ingresa a la CTS, es inadecto. Luego nos dice gratificación extraordinaria por cumplimiento de metas. Gratificación extra, 4.500. Seguimos. En octubre decidió vender sus vacaciones, por lo que percibió por dicho concepto 5.700. Acá tenemos otro que va también a entrar. Bien. Seguimos. La empresa le encargó analizar posibles contingencias tributarias, requiriéndole por dicho servicio la emisión de un recibo por honorarios por 5.912. Bien, entonces acá ya sabemos que este recibo por honorarios lo ha emitido a una empresa donde él está trabajando, donde está en planilla en forma simultánea, por lo tanto, también va a entrar al cómputo de rentas de quinta categoría. ¿Bien? Entonces le pongo acá 6 y le pongo honorarios. ¿Ya? Honorarios, acá le vamos a poner cuarta quinta. 5.912. Y finalmente nos menciona otra vez bonificación. Bueno, la bonificación extraordinaria ya lo hemos colocado y en total sus rentas de quinta para este ejercicio 2024 es 279.052. Bien, listo. Ahora veamos el tema de las rentas de cuarta. A ver, según nuestra diapositiva, esta persona ha tenido rentas de cuarta categoría en el ejercicio por 188.020, entonces lo voy a colocar acá, 188.000. Pero, muchachos, acá tengan en cuenta lo siguiente, que dentro de este grupo de recibos que ha emitido en el 2024, hay un recibo que le ha emitido a su propia empresa donde él trabaja, ¿bien? Y por lo tanto, no sería renta de cuarta. Acá, por ejemplo, este monto de 5.912 lo tendría que descontar. ¿Por qué? Porque lo voy a considerar en el bloque donde vas a consignar rentas de quinta categoría. Bien, pueden haber emitido el recibo, su empresa le puede haber efectuado la retención de cuarta, pero para el cálculo del impuesto tú vas a tener que retirar este recibo por rentas de cuarta. Bien, lo quitas de esa casilla y lo vas a tener que colocar en la casilla de rentas de quinta. Bien, ¿por qué razón? Porque si tú lo dejas ahí, entonces se va a aplicar el descuento del 20% por el monto total y no debería aplicarse. Bien, entonces chicos, acá, a estos 188.000 que tengo, le voy a restar los 5.912 del recibo. ¿Bien? 5.912. Los 5.000, ¿dónde salen? ¿Cuál? Los 5.000 de qué también. Los 5.912. Del recibo que está en el punto 5. ¿Ya? El recibo que está en el punto 5. ¿Ya? Lo tenemos que restar porque este recibo está en el bloque de emisión de todos los recibos emitidos en el año 2024, está aquí en este grupo, ¿no? De 188.020. Si bien no lo han especificado, pero realmente está ahí, detallado. Pero como es un recibo que le han emitido a su propia empresa donde él trabaja en forma dependiente, se tiene que considerar como renta de quinta. Entonces, yo le estoy retirando de acá, ¿ya? Al momento de hacer mi cálculo del impuesto, lo estoy retirando del monto total porque lo voy a incluir en renta de quinta. ¿Bien? A ver, ahora aquí, una vez que yo coloco el total de mis rentas de cuarta, simplemente le deduzco el 20%, ¿no? Por rentas al total de mis rentas de cuarta. ¿Bien? Y acá obtengo la diferencia, ¿ya? Renta neta obtenida por el ejercicio individual. Otras rentas de cuarta no tiene, ¿bien? Y tenemos como total de rentas de cuarta 146.000
45.686. Ahora a ello yo le voy a adicionar las rentas de quinta. Las rentas de quinta que yo he determinado están acá, el total. Bien, incluido el recibo. Bien. Ahora tenemos acá el total de las rentas de cuarta y quinta, ¿sí? Tus rentas de trabajo. A ello le tienes que deducir las 7 UITs. Bueno, como es el ejercicio 2024, la UIT del ejercicio 2024 es 5.150. Bien, entonces acá simplemente digo 7 UITs por 5.150. Bien. Ahora a ello también le puedo deducir las 3 UITs adicionales. Estas 3 UITs adicionales yo lo tengo como detalle acá en la diapositiva. A ver, te dice, por servicios médicos y odontológicos 3.500, ¿bien? Arrendamientos 30.000 soles y salud trabajadora del hogar 1.107. Bien, entonces voy a ir acá, muchachos, y acá te he preparado un pequeño cuadrito para que tú vayas ahí calculando cuánto es la deducción de las 3 UITs, ¿bien? De acuerdo al tipo de gasto que se te indique en el ejercicio. ¿Okay? A ver, primero vayamos con las tasas, ¿no? En el caso de alquiler, arrendamientos o subarrendamientos, la tasa a aplicar para la deducción del gasto es 30%. ¿Sí? Los honorarios de igual forma. ¿Sí? Puedes deducir el 30%, que es salud trabajadoras del hogar 100%, ¿cierto? Y por último, hoteles y restaurantes, ¿cuánto era? 15, ¿verdad? 15%. Ahora coloquemos los montos. En el caso del alquiler, el monto total, ¿no?, de alquiler que él ha pagado en el año, decía que era 30.000 soles. ¿Sí? 30.000 soles, ¿no? Según dato del ejercicio. Vamos a agrandar un poco. Si yo lo veo chiquito, me lo digo. Ya. A ver, honorarios. Honorarios tenía por servicios médicos y de odontólogos, ¿no? Ahí está, 3.500. ¿Bien? 3.500. Y finalmente, salud trabajadores del hogar, que era 1.105. 1.105. ¿Ya? Ahí lo pueden visualizar en la diapositiva. 1.105. Bien. Entonces tenemos acá el total de la deducción de 3 UITs adicionales, ¿no? Bien. Simplemente lo voy a copiar, ¿no? Lo voy a copiar. A ver, continuando, acá impuesto a las transacciones financieras no hay, donaciones tampoco, renta de fuente extranjera tampoco tiene, ¿bien? Entonces ya tengo mi renta imponible de trabajo, ¿bien? Ahora, observando acá, mi renta imponible de trabajo realmente llega hasta este último tramo, ¿no es cierto? Que es el del 30%, ¿bien? Entonces, muchachos, empecemos a realizar el cálculo. A ver, primer tramo, ¿no? Primer tramo va de 0 a 5 UITs, donde el tope es 25.750. Bien. El segundo tramo, más de 25.750, pero hasta el tope de 103. ¿Sí? 103. Y acá tengo el exceso. ¿Sí? El exceso. Luego, más de 103.000, pero hasta el tope de 180.000. ¿Sí? Y tengo nuevamente el exceso. ¿Sí? Luego, más de 180.000, pero hasta el tope de 231.000, ¿sí? Y obtengo aquí el exceso. ¿Listo? Y se aplica la tasa de aumento, ¿no? Y finalmente, más de 231.750 hasta el tope de mi renta neta imponible de trabajo. En este caso es 377.530. Bien, se aplica el 30%, ¿no? Y obtenemos que su impuesto a la renta, en el año es 80.042. Bien, el
a ello le tienes que descontar todas las retenciones que le hayan efectuado o pagos directos que él haya realizado. ¿Bien? En el caso de pagos directos o pagos a cuenta del impuesto a la renta, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Acá nos vamos a la diapositiva nuevamente y nos vamos al bloque de rentas de cuarta. A ver, en rentas de cuarta tú observas que él tiene impuesto retenido por 8.515 y aparte ha realizado sus pagos a cuenta, en este caso ya la diferencia, ¿no? Por 6.527. ¿Bien? Entonces simplemente lo voy a consignar acá. A ver, 6.527, ¿no? Y las retenciones 8.515, si no me equivoco, ¿no? Bien, ahí está, lo verificamos por si acaso, 8.515, 6.527. Luego tenemos que descontarle también algún pago directo que haya realizado por impuesto a la renta de quinta, lo cual no se ha dado, ¿no? Y vamos a descontarle las retenciones de quinta categoría que le haya efectuado su empleado, ¿no? Este dato está aquí en el punto número 7, ¿sí? Retenciones de quinta categoría, 71 soles. 70. Bien. Y en este caso, esta persona tiene un saldo a favor del contribuyente por 5.000 soles. ¿Bien? Y básicamente, muchachos, este saldo a favor que a él se le genera es justamente por las deducciones de las TSUITs. Porque si, por ejemplo, tú le quitas esto, a ver, por ejemplo, los 11.000 y picos, ¿bien? Esto se incrementa, ¿no? Se incrementa. ¿Bien? Acá, por ejemplo, nos habla de todo el tema del impuesto. Ya acabé de quitar, ¿no? Por ejemplo, acá sería 388.688, ¿no? Y el impuesto sería más. Bien, bien, chicos, entonces la deducción justamente de las TSUITs hace que el impuesto que a ti te habían proyectado, ¿bien?, sea pues menor, sea menor. Bien, chicos, es por eso que las personas que tienen ingresos de rentas de quinta exclusivamente, si bien no están obligados a declarar, pero si ellos han tenido retenciones del impuesto, lo más probable es que van a declarar, ¿sí? ¿Por qué? Por este tema de la deducción de las TSUITs, porque eso hace que ellos tengan algún saldo a favor justamente por solicitar a la suma en devolución, ¿no? Se entiende que estos impuestos retenidos por rentas de quinta categoría que efectúa tu empleador deben de ser exactos, ¿no? Exactos, es decir, que si tú no tuvieras, por ejemplo, esta deducción adicional de TSUITs, el impuesto que te ha calculado tu empleador con lo que tú declararías sería igual, ¿no? Igual, ¿ok? Listo. Bien, chicos, eso sería todo respecto a este caso práctico. Bien, todo está entendible, ¿verdad? La plantilla es más fácil de trabajar. Entonces lo voy a guardar y lo voy a subir ahí a la hora abierta. Bien, muchachos, ¿pueden salir un ratito? Ya, para que tomen un poco de aire y ahorita les dejo visible su actividad virtual.